Buenas noches y bienvenidos a Aragoneses. Esta noche vamos a hablar de uno de los deportes que más afición y con el que más cariño se trata en Aragón. Y vamos a hablar con una persona que ha estado vinculada pues, de siempre al CAI Zaragoza, en este caso, José Luis Abos, su entrenador. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Como comentamos, tú eres de Zaragoza, siempre has desarrollado prácticamente toda tu carrera profesional aquí, donde empezaste pues, desde la Salle Gran Vía, Helios, Boscos, El Olivar. No es muy común ser de la misma ciudad en la que se acaba trabajando en el deporte profesional, ¿no? No, bueno, a veces cuesta mucho y no es fácil, ¿no? Porque muchas veces seguramente pues, al de casa se le valora de una manera diferente a la gente que llega de fuera, pero esto no pasa solamente aquí, pasa en muchos sitios y a veces tienes que demostrar pues, bastante más de lo que demostraría otro que fuera de fuera, ¿no? Entonces es cierto que cuesta, pero ya te digo, es como en todos los sitios. Pero también ganará en afecto, ¿no? de la ciudadanía, ¿o no? O eso de ser profeta en su tierra es muy difícil. Sí, yo creo que es difícil, ¿no? Ahora, poco a poco, yo creo que voy notando que la gente te tiene un poco más cariño, seguramente por el paso del tiempo, por el transcurso de los acontecimientos, pues la gente ya te va cogiendo un cierto cariño, pero no ha sido fácil y hasta ahora ha costado mucho y realmente hay momentos en los cuales pues tampoco lo he pasado bien y realmente ha habido momentos duros. En cualquier caso, hay que decir que hubo un José Luis Abos que no estuvo en el baloncesto, sino trabajando en la General Motors, en logística. ¿Y esa etapa? Bien, una etapa muy buena, ¿no? Yo creo que fue un momento muy bueno en mi vida porque tuve la oportunidad de trabajar en una gran empresa bueno, pues sobre todo que me abrió los ojos a trabajar en una multinacional, a ver cómo funcionaba una multinacional, a ver cosas de logística, es un tema que me gusta mucho y me apasiona mucho, y ver el funcionamiento de esta empresa y yo creo que fue una parte muy importante de mi vida. Volvamos al baloncesto. ¿En qué momento y por qué decide prepararse para entrenador? No te preparas, surge, ¿no? De repente un amigo mío un día cuando yo todavía jugaba me propone que empiece a entrenar con él, que entrenemos a unos niños que había. Yo tenía 19, 20 años, todavía estaba jugando y me dice que le ayude. Empiezo a ayudarle, poco a poco voy cogiendo el gusanillo, decido que creo que es mejor para mí parar de jugar y empiezo a entrenar con él. Y poco a poco pues va surgiendo, ¿no? A mí siempre me gustó muchísimo dirigir equipos, pues transmitir ideas que tenía y ya te digo, sin darte cuenta te vas metiendo, te coge el gusanillo y poco a poco empiezas, surge lo que surge y hasta hoy. ¿Y qué es mejor, ser jugador o ser entrenador? Hombre, yo creo que es mucho más divertido ser jugador, ¿no? Mucho más divertido, lo disfrutas mucho más, te lo pasas mucho mejor, no tienes esas preocupaciones que seguramente tiene el que está entrenando y sobre todo que puedes soltarte muchísimo más de lo que se suelta el entrenador. El entrenador al final lo sufre, pero no puede hacer mucho más de lo que hace en el banquillo, ¿no? El jugador al final puede soltar toda esa energía que tiene, todo eso que tiene, lo puede soltar en el campo y yo creo que se disfruta mucho más. Bueno, como entrenador, desde luego no ha hecho más que cosechar triunfos. Por ejemplo, podemos hablar que fue director técnico de la Federación Aragonesa de Baloncesto y como entrenador de la selección infantil aragonesa, pues quedaron campeones de España en 1992. ¿Cómo es trabajar con los más pequeñitos, con los niños? Bueno, yo creo que es lo más gratificante que hay en el baloncesto, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces por la tesitura económica, digamos, ¿no? Porque muchas veces esto no se valora en consecuencia a lo que se debería valorar. Entonces, se valora el trabajar con equipos de profesionales, pero no se valora seguramente la formación, ¿no? Pero como, desde luego, yo creo que es de lo más agradecido que hay, sobre todo ver a esos niños, la ilusión que tienen, el poderles formar, el poder ver que es el baloncesto puro, que no hay nada que rodee a ese baloncesto de infantiles, de niños pequeños, y yo creo que es lo más gratificante para un entrenador. Lo que pasa es que desgraciadamente, ya te digo, no guarda relación la contraprestación para que puedas dedicarte seguramente a hacer este trabajo, ¿no? ¿Y hay buena cantera en el baloncesto en Aragón? Sí, yo creo que hay una cantera muy buena, ¿no? Lo único que ha habido un poco, pues el encauzarla, y ahora mismo yo creo que se está haciendo muy buen trabajo para encauzar esta cantera que ha habido, porque yo creo que se trabaja muchísimo en los colegios, hay una gran cantidad de niños que trabajan. Hace poco, pues yo en el día de minibásquet, con cantidad de niños que hay en todos los colegios jugando, con mucha ilusión, ¿no? Y ahora solo faltaba pues lo que se perdió en un momento dado, un referente, ¿no? Un referente en un equipo de ACB, que los niños vean y se identifiquen con ese equipo y que un día quieran jugar en ese equipo, y que eso pues se vaya llevando, se vaya encauzando y el día de mañana pues todo eso vuelva a ser pues lo que fue en su tiempo
en el cual pues había un equipo que había muchísimos jugadores que se habían formado en Zaragoza, que eran de la cantera y que evidentemente se identificaban mucho con los colores del equipo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay mucha afición y mucho cariño hacia el baloncesto, tanto en Aragón como muy especialmente en Zaragoza, ¿no es así? Sí, no. Zaragoza siempre ha sido una ciudad de baloncesto y siempre ha habido, yo creo que un interés grande de muchos años, ¿no? Mucho antes del antiguo CAI ya había mucha afición al baloncesto. Y bueno, sí, yo creo que esa afición sigue ahí, nos apoyaba en momentos muy complicados, ¿no? Yo cuando llego aquí a Zaragoza acabamos de descender a la LEB después de un año en ACB y da la sensación de que, bueno, pues que nos van a abandonar un poco y no es así, la gente sigue yendo al pabellón, están con nosotros, vuelven a ver otro ascenso y esa afición está ahí, ¿no? Lo único que a veces hay circunstancias en la vida en las cuales pues, hace que esa afición sea menos numerosa, pero seguramente no porque no esté la afición al baloncesto, sino por circunstancias ajenas al baloncesto. En su caso, como decimos, gran parte de su trayectoria profesional ha estado vinculada aquí a Zaragoza, pero también ha trabajado entrenando al Caja Badajoz, al Ramses, al Caja Bilbao, al Breogán de Lugo. ¿Ha cambiado mucho el panorama de los clubes deportivos en la última década o las últimas 2 décadas? Quiero decir, la crisis económica pues sí que se sabe que está afectando a lo mejor a otras disciplinas deportivas. Hay equipos o deportes incluso que hay pocos equipos que puedan mantenerse pues en la liga profesional. ¿Eso pasa en el baloncesto también? Sí, no. Aquí la crisis afecta a todo el mundo y nosotros no podemos ser una excepción, ¿no? Yo creo que cuando a veces se dice que a veces viene menos gente ahora al pabellón, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente viene menos gente al pabellón, eso es obvio, pero también va menos gente al fútbol, va menos gente al teatro, va menos gente al cine y es debido a, bueno, pues todos sabemos, todo el mundo tiene unas necesidades y seguramente por las necesidades de ocio al final son las últimas que se tienen que cubrir, ¿no? Y evidentemente, pues ya te digo, yo creo que hay mucha afición, pero los clubs en este aspecto sí que lo han notado, lo notan muchísimo y bueno, pues habrá que trabajar en un futuro para ver qué solución tiene, porque para todo el deporte profesional es una situación complicada ahora mismo. Además aquí en Aragón, como hace poco usted estaba respondiendo a las preguntas de los aficionados y salían familias, realmente es una tradición que se inculca desde que los pequeñitos son pequeñitos y los llevan al pabellón. Sí, porque en ese aspecto yo creo que el baloncesto ha sido diferente a otros deportes, ¿no? Creo que el baloncesto ha sido un deporte muy familiar, ¿no? Y a veces se decía que el pabellón Príncipe Felipe era un pabellón frío en ese aspecto porque la gente no animaba lo suficiente, debido también un poco a esto, ¿no? Que seguramente pues, el público que iba al fútbol o el público que iba al baloncesto era un público diferente, iba mucha gente, muchas familias, y esto también al final pues, ha ocasionado por una parte eso y por otra parte que ahora entendamos que hay familias que no lo están pasando bien y que bueno, pues sus necesidades son otras y que al final la última necesidad es lo que te digo, el ocio, el baloncesto, y en estos momentos pues, bueno, pues es uno de los problemas que puede haber, ¿no? Que esta gente en estos momentos lo tengan complicado para ir al deporte que les gusta, ¿no? Volvamos a su trayectoria profesional. Consiguió en su palmarés la medalla de plata en el Europeo Sub-21 en Estambul como ayudante de Gustavo Aranzana. ¿Qué supuso, por ejemplo, esa medalla tan importante? Hombre, fue una cosa diferente, ¿no? Porque cuando a veces lo ves por televisión y no has sentido esa experiencia, pero cuando estás fuera de tu país y suena el himno, ¿no? Y además en Estambul que hay mucha tradición de baloncesto. Sí, sí, también, pero en ese momento que ya te digo que estás sonando el himno, que estás jugando una final de un campeonato y estás sonando el himno de tu país, estás fuera y eso, pues la verdad es que es emocionante, ¿no? Entonces no lo has sentido nunca hasta que llega ese momento y estás ahí. Y la verdad es que me lo pasé muy bien, ¿no? Fue una experiencia increíble con gente, con jugadores que tenían muchísima ilusión, con entrenadores que conocía, estuvimos prácticamente todo el verano trabajando juntos y al final logramos una medalla de plata que para mí, pues bueno, fue, ya te digo, tengo mucho cariño y tengo un gran recuerdo de aquel momento, ¿no? ¿Y qué recuerdo se trajo de su estancia en el país por excelencia del baloncesto donde más se vive, donde más se disfruta y donde más éxitos tienen, en Estados Unidos? Bueno, ese yo creo que era el sueño de mi vida, ¿no? El poder ir a Estados Unidos y vivir una temporada, digamos, con el baloncesto universitario fue siempre un sueño que tuve y mira, por suerte lo pude cumplir. Bueno, puedo decir que disfruté, bueno, como un enano, ¿no? Yo lo pasaba, fue tremendo el estar todo el día allí metido, trabajando con ellos, estando con ellos en el equipo, viajando con ellos, luego terminaban ellos los entrenamientos, yo me quedaba a ver vídeos, me quedaba a hacer cosas en la oficina, luego me iba al hotel, veía partidos, bueno, fue lo que siempre había soñado y un poco, pues bueno, ver un poco la manera de vivir que tenían allí, yo creo que me adapté muy bien a estar allí viviendo, ¿no?
y la verdad es que fue una experiencia increíble, ¿no? Con anécdotas de todo tipo, pero increíble. ¿Qué es lo que más recuerda con más cariño de esa época? Bueno, sobre todo la gente que has conocido, ¿no? Gente que has conocido allí, que has tratado con ellos y que todavía sigues tratando y que a veces les llamas para preguntarles cosas de jugadores, de cosas de Estados Unidos, luego pues alguna vez he ido a Estados Unidos de vacaciones y me he juntado con ellos, hemos estado comiendo y que tienes esa relación de haber trabajado en un momento determinado con ellos y que la sigues manteniendo, ¿no? Yo creo que siempre lo que te queda en el baloncesto pues son esas relaciones personales que de otra manera no hubieras hecho si no hubieras salido de Zaragoza, ¿no? ¿Y sigue habiendo gran diferencia en el nivel que tienen Estados Unidos y el que tienen aquí en España? Porque ahí en las Olimpiadas y demás siempre vamos yo creo que cada vez poco detrás. Sí, yo creo que cada vez sí, pero que cada vez se iguala más porque ha llegado el punto de que Estados Unidos para ganar una Olimpiada ha tenido que recurrir a hacer el mejor equipo posible de profesionales, cuando antes llegaba a las Olimpiadas y con un equipo universitario las ganaba. Ahora eso sería impensable, con un equipo universitario no lo ganaría, no ganaría a muchos equipos europeos. Y además la diferencia se ve clara. Antes no había españoles jugando en la NBA y ahora hay muchos españoles que van a jugar a la NBA. Quiere decir que el nivel el nivel europeo y en España ha subido muchísimo y en Estados Unidos pues, yo creo que se mantiene, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo, yo creo que el nivel aquí ha subido mucho. Volvamos a esa vuelta suya en la temporada 2009-2010 al banquillo del CAI Zaragoza. Logró el ascenso a la Liga ACB, supongo que eso sería lo que más orgulloso le hizo sentir. Sí, yo siempre lo decía, ¿no? Lo decía así, parecía que era broma, pero era verdad, ¿no? Yo siempre mis pensamientos había estado decir, bueno, algún día podré estar en Zaragoza y ese equipo, que yo a veces, cuando el equipo estaba en LEP, yo entrenaba en Mallorca y jugábamos contra este equipo, y yo venía a jugar contra él, pues yo decía, bueno, yo creo que algún día puede ser que yo suba a este equipo a la ACB, ¿no? Y mira, pues tuve la opción de entrenar a ese equipo y que se cumpliera aquel sueño que tenía de volverlo a poner otra vez en la ACB. Y hombre, fue muy emocionante, sobre todo el momento del último partido en el cual fue cuando menos me enteré de todo, ¿no? Porque al final se acabó el partido, de repente me di cuenta que se había acabado, que estábamos ahí arriba y entonces todo lo que se monta, bueno, ese momento luego piensas a posteriori, ¿no? De lo emocionante que ha sido, de lo bonito que ha sido y de lo complicado que también ha sido, ¿no? Pero en ese momento la verdad es que no piensas nada. ¿Y cuáles fueron las claves para ese ascenso y sobre todo cuáles han sido las claves para mantenerse en la Liga ACB? Bueno, yo creo que trabajar mucho, ¿no? Trabajar mucho y mantener la cabeza fría, porque ese año hubo momentos muy complicados, muy complejos, momentos en los cuales tuvimos dudas, pensábamos que algo estábamos haciendo mal, pero intentamos siempre pues, mantener la cabeza fría y tomar las decisiones adecuadas y al final se logró, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que era un tema muy complejo, muy complicado, porque había mucha presión, porque había mucha ansiedad en la ciudad, porque ese equipo tenía que estar en la ACB, y yo era uno más de los que pensaba que ese equipo tenía que estar en la ACB, ¿no? Luego, posteriormente, lo de la ACB, pues bueno, seguir en lo mismo, ¿no? Intentando aplicar la racionalidad, intentar hacer las cosas lo mejor posible, intentar trabajar lo máximo que podamos y dentro de las posibilidades económicas que hemos tenido, pues siempre pues, intentar maximizar todo lo que teníamos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho día a día, ¿no? Lo que pasa es que a veces sale bien y otras veces no sale, ¿no? En cualquier caso, usted mismo ha dicho que la clave también es mantener la tranquilidad en el banquillo, ¿no? Eso también tiene que ser lo más difícil. Sí, no, en el banquillo a veces es complicado, ¿no? Pero sobre todo la tranquilidad en el día a día, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay una cosa muy importante que es la gestión de los fracasos, entre comillas, o de las derrotas, ¿no? Cuando vienen varias derrotas o cuando siempre hay una tendencia, y nosotros aquí en Aragón tenemos una tendencia a ser muy pesimistas en este aspecto, ¿no? Enseguida subimos o bajamos y en el momento que perdemos 2 o 3 partidos seguidos, pues la gente empieza a pensar que este año no vamos a hacer nada, tal, y al revés, ¿no? Cuando ganamos también. Y yo creo que hay que gestionarlo todo, ¿no? La euforia y también el pesimismo exacerbado de ahora hemos perdido, ahora ya no ganaremos, esto va a ser un fracaso, pues tanto eso hay que aislar, hay que intentar que el equipo siga en una línea, que te olvides tanto de las victorias como de las derrotas y que sigas en esa línea, porque si no, en el deporte profesional hoy en día es imposible. En cualquier caso, en el deporte profesional da la sensación, tanto en el baloncesto como en el fútbol, que hay Madrid, Barça o Madrid y el resto, pues siempre tienen que estar disputándose el resto de las posiciones, ¿o no? Bueno, es que lo que no nos podemos olvidar es que el deporte profesional se mueve por el dinero, ¿no? Y entonces, aunque en momentos determinados siempre haya la opción a la sorpresa, y por eso es deporte y por eso es un juego, al final, al cabo de nosotros, por ejemplo, 34 partidos, pues indudablemente clubs que tienen un presupuesto muchísimo más grande que el nuestro, por supuesto, pues va a ser muy difícil que los desbanquemos. Siempre tenemos la ilusión de poder quitarnos a alguien que tenga ese presupuesto mayor, y por eso se compite y por eso el baloncesto y por eso es un juego
y tiene ese interés en el fútbol, en el baloncesto, pero indudablemente hoy en día, y tal como está montado esto, tanto el fútbol como el baloncesto, mientras exista el Madrid y el Barcelona, los demás estamos todos detrás porque ellos juegan con otras cartas, ¿no? Ellos tienen un dinero, pues muchísimo más dinero, muchísimo más presupuesto del que podamos tener cualquiera. ¿Cómo valora el equipo que tiene ahora mismo el CAI Zaragoza? Bueno, para mí ahora, pues como siempre lo digo, ¿no? Siempre que tengo un equipo para mí son los mejores y ahora mismo además puedo decirte que, y siempre lo he dicho, ¿no? Que tengo un grupo extraordinario de jugadores y de personas y sobre todo por gente que tiene muchísimo hambre. Hambre, cuando digo, me refiero a hambre, me refiero a ganar de triunfar, que es un colectivo de gente que tenemos, yo creo que tenemos una media de edad sobre 26 años, creo que es una edad perfecta para el baloncesto y eso hace que toda esa conjunción de cosas hace que sea un grupo que es muy fácilmente entrenable, que tienen muchísima ilusión, que trabajan muy bien y que ya te digo, tiran de ti, ¿no? Y es mucho más sencillo entrenar a un equipo de estos que cuando hay otros egos, cuando los jugadores no tienen esa ilusión por hacer las cosas, y para mí este año hasta ahora está resultando muy sencillo. ¿Y en qué manera, cómo se crea un equipo? Porque realmente no es que tengas un equipo, es que tienes que crear esa cohesión de la que Sí. estaba hablando. ¿Cuáles son las claves para que ese equipo esté cohesionado y todos luchen a una por lo mismo? Eso Supongo es que será lo más difícil para un entrenador, ¿no? eso es lo más difícil, eso es lo más difícil, sobre todo pues el que cada uno sepa un poco el rol que tiene dentro del equipo, ¿no? Cuál es su trabajo dentro del equipo, lo que tiene que hacer, que cada uno acepte esos roles que se le dan, que luego todos sepan que son una pieza del engranaje, pero que no son más importantes que otros, sino que también tienen que ajustarse a ese engranaje. Al final cohesionar un equipo es lo más complicado, ¿no? Pero si se llega a hacer, para eso se necesitan sobre todo pues eso, el interés de los jugadores, el que ellos entiendan las cosas, que no haya egoísmos, que no, sobre todo que miren por el bien del equipo y que cuando eso se logra y hay calidad y hay esa calidad que es importante también tener, pues bueno, al final vienen los éxitos seguro. Venimos precisamente de un fin de semana en el que el CAI ha ganado por 15 y al Estudiantes, que es el equipo revelación. Supongo que con eso, ¿qué perspectivas? ¿Qué apostaría para esta temporada? No apostaría nada. Yo simplemente después de cada partido, ganes o pierdas, hay un momento de reflexión y ya te decía, lo que te decía antes, es la gestión de la victoria o la derrota, ¿no? Ahora mismo pues ahí venimos de gestionar y tenemos que gestionar esta victoria, y en lo cual, lo mismo que te decía, tenemos la tendencia, especialmente yo creo que los aragoneses, a crecernos en los momentos de victoria y que todo va bien y somos los mejores y ya creo que tenemos que ganar todo y eso es lo que es más importante. Yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo, disfrutar esos momentos, pero el disfrute, digamos, en el deporte es muy corto. Tiene que ser un rato, un momento, un día, y al día siguiente se tiene que acabar, porque tenemos que pensar que tenemos otro partido que va a ser muy complicado y que como tengamos una cara de satisfacción demasiado tiempo durante la semana, nos va a pasar factura. ¿Y qué es más difícil, gestionar el éxito o el fracaso durante la temporada? Hombre, es peor el fracaso, ¿no? Si vas perdiendo muchos partidos, yo creo que es mucho más complicado, pero lo otro también es difícil, porque yo creo que todo lo que es, decía alguien que el halago lleva a la relajación, ¿no? Y cuando alguien te halaga mucho y te dice que hace las cosas muy bien, y que está todo muy bien y que todo el equipo está jugando muy bien, pues tienes tendencia a sonreír, a estar contento, a mirarte con cara de satisfacción, y eso te lleva a relajarte seguro, con lo cual posiblemente el siguiente partido vas a tener un problema, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de esas cosas, gestionar eso es complicado, sobre todo para bajar ese nivel de satisfacción que pueda haber en un momento determinado, ¿no? Usted acaba de cumplir 75 partidos en la Liga ACB, 74 con el CAI y 1 con el Girona. Si tuviera que puntuar el nivel de la Liga, ya sé que el nivel del baloncesto en general es muy alto, pero el nivel de la Liga, de la competición en España, ¿en qué nivel estaría en el resto del mundo? Hombre, yo creo que a nivel de lo que sería el mundo, después de la NBA, me da la sensación de que es la mejor liga, ¿no? Creo que en Europa es la mejor liga, seguro. Y después de la NBA, que indudablemente es la primera y con gran diferencia, empezando por lo que los presupuestos son brutales, pues yo creo que sería la segunda liga del mundo y es una muy buena liga. Seguro, ¿no? Aunque este año, evidentemente, y dado las circunstancias, han salido jugadores, pero el nivel, yo creo que tanto de entrenadores como de jugadores como de competición hace que sea una liga muy atractiva y que en la cual pues, muchos jugadores quieran venir a jugar aquí. En cualquier caso, parece casi imposible que nos estemos midiendo con un país como Estados Unidos, que es prácticamente como toda Europa. Pero ¿llegaríamos a poder soñar en mejorar, en ganar a Estados Unidos?
O Sí, sea, ya es bueno, un sueño... alguna vez como digo, en el deporte hay que soñar y hay que tener ilusiones y se le puede, en un momento determinado, hemos estado muy cerca en 2 Olimpiadas de poderles ganar, yo creo que se ha jugado al máximo nivel y se les ha podido ganar, también es cierto que yo creo que es prácticamente imposible que se les pueda ganar durante mucho tiempo, porque estamos hablando de un país, nosotros seríamos un estado dentro de ese país y además que el baloncesto es un deporte rey, ¿no? Allí todo el mundo juega al baloncesto. Solo hay que vivir allí en Estados Unidos para darte cuenta de lo que significa. Yo, cuando te decía antes que estuve allí, llegaba después de estar en la oficina y pasaba canales y había 4 o 5 canales que estaban dando partidos simultáneamente de baloncesto. Todos los niños juegan al baloncesto en la calle. La afición es tremenda, es muy difícil. Con tantos jugadores, al final ellos, cuando escogen a los 12 mejores son muy, muy buenos. Está claro que en España el deporte rey sigue siendo el fútbol, puede que el segundo sea el baloncesto, pero ¿están igualmente de bien o de maltratados todos los deportes? Pues en el sentido de retransmisiones, había quejas también, pues por ejemplo en los deportes paralímpicos ya no sabremos nada hasta dentro de 4 años, o incluso otras disciplinas, medallistas olímpicos que no tienen ahora mismo equipo. ¿Se debería repartir un poco mejor las cartas? Sí, pero bueno, hombre, sería bonito, ¿no? Pero a veces las cosas no son así y cuando luego ya te ves lo que pasa en otros sitios, pues bueno, también sería bonito y piensas en Estados Unidos y lo comparas, pues al final la audiencia es lo que manda y al final lo que manda es lo que quiere ver la gente, ¿no? Lo que demandan y demandan los grandes partidos y todo el mundo cuando hay un partido Madrid-Barcelona, ya sea de baloncesto o de fútbol, se sabe que va a haber una máxima audiencia. Las empresas lo que buscan es audiencias, lo que quieren es que la gente se fije en el televisor y que la publicidad entre y bueno, este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Lo bonito sería, lo ideal serían otras cosas, pero realmente sería un mundo pues un poco utópico, ¿no? ¿Y cree que en España se hace suficiente por fomentar la práctica del deporte? Bueno, me imagino que sí, ¿no? Pero yo creo que todavía se puede hacer mucho más, ¿no? Yo creo que todavía siempre hay que reflexionar y creo que hay que apoyar mucho. A veces se han hecho cosas en momentos determinados, por ejemplo, la Olimpiada de Barcelona, creo que hubo un periodo anterior a la Olimpiada de Barcelona en la cual se fomentó mucho, se trabajó mucho para aquello, porque yo creo que se quería quedar bien en la Olimpiada de Barcelona y ha habido otros momentos en los cuales pues creo que hay mucha gente que está haciendo deporte que se debía fomentar mucho más el que esa gente pudiera hacer el deporte de base, porque creo que es la clave, ¿no? Creo que hoy en día, sobre todo para la juventud, hay que fomentar eso y que, bueno, pues que se abran, a veces como se ha visto cosas, que se abrían piscinas por la noche, que se abrían polideportivos por la noche, que la gente pudiera hacer otro tipo de actividades que no fueran alejadas del deporte y que enfocásemos un poco a la juventud a través del deporte, ¿no? Y en cualquier caso, ahora es fácil o difícil o más difícil que nunca ser deportista profesional o dedicarse al deporte profesional. Yo creo que es muy difícil siempre, ¿no? Yo creo que es complicadísimo, que es una vida muy complicada, muy compleja, que la gente que está alrededor tuyo lo sufre, porque es una vida absolutamente compleja, que estás siempre con una tensión muy fuerte y que, ya te digo, el éxito o el fracaso va todo muy cercano, ¿no? Y que aparte, pues eso, aunque tengas éxito en un momento determinado, es muy efímero, ¿no? Todo se acorta, todo va rápido y entras en otra fase en la cual sigue la presión por otra causa, ¿no? Yo creo que es muy complicado dedicarse a esto y por eso mismo, pues incluso los entrenadores te diría que tienen una vida muy corta normalmente en la ACB, ¿no? Un entrenador es raro que dure más de 8 o 10 años entrenando en ACB porque enseguida yo creo que la presión se acaba, siempre hay una rueda, siempre van entrando gente que va a entrar nueva, luego no entras, es muy complicado, muy complejo. ¿Y ha pasado el gusto por el baloncesto a sus hijos? No. ¿No? ¿Porque no ha querido o porque no? Desgraciadamente no, yo quería muchísimo. Yo para empezar los llevé a un colegio como era el Dr. Azúa, en el cual se cuida el baloncesto muchísimo y una cantera de baloncesto Sí, tremenda. Yo jugaba al baloncesto contra ellas y no había manera de ganarles nunca. Pues sí, pues indudablemente lo primero que hice fue matricularlos, intentar meterlos, además con mucha ilusión, ¿no? Porque yo quería, digo, bueno, que se aficionen por lo menos a hacer el deporte, pero desgraciadamente no he conseguido que ninguno de los dos tengan una afición para el baloncesto, más que la de ver los partidos del CAI, que eso sí, pero otra más no. Bueno, finalmente cuando se acabe su etapa aquí en el CAI Zaragoza, ¿qué impronta le gustaría haber dejado? ¿O cuáles son los éxitos que le gustaría cosechar que todavía no? Bueno, no yo creo que podido? sobre todo el que alguien pensara que en un momento determinado, lo que te digo, ¿no? El haber llevado una trayectoria de decir que cuando llegué a Zaragoza había un reto que era volver al equipo en un año a la Liga ACB y que cuando me fuera de aquí pues dijeran, bueno, pues mientras este entrenador estuvo aquí, lo cogió el equipo descendido a LEB y lo ha dejado, pues no sé, en lo más alto de la Liga ACB, ¿no?
La Copa del Rey, que es algo que le gusta tanto a los Sí, aficionados. bueno, claro, hombre, a mí me gustaría también jugar la Copa del Rey, me gustaría jugar al playoff, me gustaría llegar a jugar en Europa con este equipo, ¿no? Me gustarían tantas cosas que por eso, pero yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? A veces nos precipitamos, queremos más de lo que realmente se puede, y a mí me toca a veces la labor de ser realista, que no pesimista, ser realista y decir que, bueno, que en realidad estamos ahí, ¿no? Que creo que estamos mejorando poquito a poco, cada día damos un paso más, pero que a veces, y yo soy el primero que me gustaría, yo estaría encantado de jugar la Copa del Rey, de jugar la Euroliga, todo, ¿no? Con Zaragoza, pero sobre todo, te digo, el decir, si yo el día que me vaya de aquí pensar que, bueno, cogí el equipo cuando estaba recién descendido y si me voy pensando que ha quedado algo más ahí, que ha quedado un equipo asentado, que la ciudad tiene un equipo en ACB ya realmente asentado, que es un equipo que está en peligro de bajar, pues bueno, miré con la satisfacción de ese trabajo que lo haya podido hacer, de haber aportado algo al equipo de mi ciudad y nada más, ¿no? Pues esperemos que cosechen muchos triunfos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana. Buenas noches.